Muy buenas noches a todos los amigos de Latin Juris. De antemano agradezco la invitación para poder participar en este ciclo de conferencias virtuales en el cual se me ha pedido analizar el tema del delito de aborto. Previo a concentrarnos en el análisis pormenorizado de este tipo penal, es necesario partir haciendo alusión al análisis constitucional de la Constitución de la República del Ecuador. Esta Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en su artículo 1, determina de manera expresa que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Al determinarnos que este Estado constitucional de derechos y justicia, si lo analizamos a la par del artículo 11, numeral 2, en el cual determina que todas las personas gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, nos está denotando la configuración de un sistema de carácter garantista. Sistema de carácter garantista en el cual básicamente lo que nos está dando a entender en palabras del maestro Luigi Ferrajoli no es sino la determinación clara del reconocimiento pleno de los derechos. Este reconocimiento pleno de los derechos es sumamente importante dentro del ámbito penal. En tal sentido, previa a la emisión de nuestro actual Código Orgánico Integral Penal, es necesario hacer alusión a la Constitución del año 2008, ya que en razón de esta Constitución del año 2008, como ya lo he manifestado, al reconocerse plenamente este sistema de configuración de derechos, nos está dando a entender que esta Constitución fue un pilar fundamental para la determinación y la implementación del Código Orgánico Integral Penal. Código Orgánico Integral Penal, que si bien es cierto, básicamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo que nos está dando a entender es que este Código Orgánico Integral Penal trae consigo, dentro del mismo cuerpo normativo, una estructuración de la parte adjetiva, la parte sustantiva y la parte de ejecución penal. Asimismo, trae consigo la incorporación de un sinnúmero de tipos penales. Y básicamente también este Código Orgánico Integral Penal reconoce o agrava las penas establecidas, que ya teníamos algunas penas configuradas en el Código Penal, y a su vez implementa un sinnúmero de delitos que se encuentran tipificados en este código. No obstante, una vez analizado este breve análisis, es necesario partir haciendo alusión específicamente al delito penal de aborto. El delito penal de aborto, dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, está contemplado a partir del artículo 147 al artículo 150. El artículo 147 del Código Orgánico Integral Penal define lo que se conoce como el aborto con muerte, en el cual nos manifiesta de manera expresa que cuando los medios que básicamente este tipo penal se configura de la siguiente manera, haciendo alusión que este aborto con muerte es entendido como que cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte de esta, y la persona que haya aplicado o indicado dicho fin será sancionado con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. A que si la mujer ha consentido en el aborto, se aplicará la pena antes referida y es con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años si la mujer no ha consentido en ello. Básicamente nosotros tenemos que analizar que dentro de la tipificación de esta conducta denominado aborto dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, nos está dando a entender que dentro de este Código Orgánico Integral Penal, si bien es cierto, esto es puesto como una conducta penalmente relevante que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el artículo 22, determina de manera específica que son conductas penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen peligro o producen resultados lesivos de descripciones demostrables. En este sentido, básicamente se ha determinado la aplicación de una pena privativa de libertad a lo que se conoce como el tipo penal de aborto con muerte. Adicionalmente, también tenemos dentro de nuestro mismo Código Penal la diferenciación de lo que se conoce como aborto no consentido. Este aborto no consentido se encuentra plenamente configurado en el artículo 148 del Código Orgánico Integral Penal. Este aborto no consentido nos determina básicamente de manera irrestricta que hace alusión a que las personas que hagan abortar a una mujer que no ha consentido en ellos serán sancionados con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Y también tenemos lo que se conoce como el aborto consentido. Este aborto consentido hace referencia a aquella persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, y será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, y adicionalmente dentro de la descripción del mismo tipo penal hace alusión a que la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, también será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. De la lectura básicamente de estos artículos antes enunciados, podemos hacer
una determinación clara. Si bien es cierto, nuestro Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano establece un rango de penas privativas de libertad que si nosotros lo analizamos a la par de una visión de carácter garantista, que si bien es cierto, dentro de todo Código Orgánico Integral Penal, siempre va a existir una doble visión en razón de que por una parte va a existir una parte de carácter garantista y una configuración de carácter punitivista. Esta configuración de carácter punitivista, como su nombre mismo lo indica, básicamente es el establecimiento de penas privativas de libertad. Entendido y entra en un contraflujo en razón de la parte garantista, ya que si nosotros analizamos la plena tutela y reconocimiento de los derechos establecidos tanto en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, que empecé haciendo alusión al inicio de esta intervención, nos está dando a entender que las penas establecidas en nuestro Código Orgánico Integral Penal, si lo analizamos netamente desde una visión garantista y siguiendo la línea de las palabras expresadas por el maestro Luigi Ferrajoli, son totalmente excesivas, ya que básicamente el maestro Luigi Ferrajoli nos determina que una pena privativa de libertad como máximo debería llegar a ser 10 años. Y a su vez nosotros tenemos que analizar si esa pena establecida con un rango máximo de hasta 10 años es o no adecuada para las políticas de reinserción, rehabilitación a la sociedad que nuestro mismo Código Orgánico Integral Penal prevé. Adicionalmente, es necesario hacer alusión también que dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal existe una cuarta figura de aborto. Este aborto es conocido como el aborto no punible. Es decir, básicamente existe una determinación a manera de configuración de un paraguas de carácter permisible en el cual impide la aplicación de una sanción penal, es decir, la aplicación de una pena privativa de libertad bajo el reconocimiento de que la conducta, si bien es cierto, se configuró en su totalidad, se la ejecutó en su totalidad, mas no será responsable de una pena privativa de libertad. Básicamente, lo que nos está dando a entender este aborto no punible establecido en el artículo 150 determina que el aborto tiene que ser practicado por un médico u otro profesional de la salud, siempre y cuando éste sea capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o de su representante legal. Cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible siempre y cuando se determinen las siguientes circunstancias constitutivas del mismo tipo penal. Una de las circunstancias constitutivas del tipo penal, la primera hace alusión a que esta tiene que ser evitada, tiene que ser realizada esta conducta para evitar un peligro para la vida de la salud de la mujer embarazada, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Aquí básicamente lo que se está llegando a hacer en esta primera descripción de un elemento constitutivo del tipo penal es a rango de equiparación, un equiparamiento entre los bienes jurídicos protegidos, tanto de la vida de la mujer como de la persona que está por nacer, en el cual se da un carácter predominante a la mujer a fin de poder evitar la transgresión de ese bien jurídico protegido vida, para lo cual se le permite vulnerar el bien jurídico protegido vida de la persona que está por nacer. En el segundo inciso de la descripción del mismo tipo penal nos determina que si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Estos son los dos elementos preconfigurativos del tipo penal en los cuales permite la aplicación de un aborto no punible, es decir, que no tiene como resultado la aplicación de una pena privativa de libertad. No obstante, también es necesario analizar que dentro de la descripción del mismo tipo penal del aborto, si bien es cierto, como lo antes denunciado, no existe una determinación clara o específica de cuándo se consideraría o no se consideraría la configuración de un aborto como tal. Es decir, existe un tema de elementos de carácter normativo en el cual yo tengo que referirme dentro de la descripción del tipo penal a otra norma legal a fin de poder generar un mejor entendimiento del tipo penal como tal. Es por eso que necesariamente yo tengo que remitirme al Código Civil, en el cual en el artículo 60 nos determina que el nacimiento de una persona, cuando hace alusión al principio de existencia de las personas, se entenderá como que fija el principio de la existencia legal desde que es separada completamente de su madre. Adicionalmente, este tipo penal nos determina que la criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre, se reputará no haber existido jamás. Es decir, se presume que la criatura nace con vida, quien alega lo contrario para fundamentar un derecho deberá probarlo.
Básicamente, si nosotros tomamos el tipo penal del aborto con la lectura del artículo 60 del Código Civil, nos está dando a entender que si no existe o no se configura esta situación establecida en el artículo 60 del Código Civil, estaríamos frente a la aplicación de un delito de carácter imposible. Es decir, que no se determinará la aplicación de una sanción de carácter penal en razón de que no se configura el delito como tal. Adicionalmente, el artículo 61 del mismo Código Civil también nos determina un rango de protección, ya que básicamente nos está dando a entender que el juez deberá garantizar mediante la aplicación de cualquier medio necesario la petición de cualquier persona, ya sea de oficio, a fin de poder garantizar o proteger la existencia del nacido, siempre que se crea que de algún modo pueda peligrar. Adicionalmente, es necesario, una vez que ya hemos tenido estos primeros esbozos en relación a la tipificación tanto del delito penal del aborto como a los elementos constitutivos del mismo tipo y la descripción entre cuál es el aborto no punible y cuál es el aborto punible, determinar básicamente cuál es el bien jurídico protegido dentro de este tipo penal. El bien jurídico protegido dentro de este tipo penal del aborto, si bien es cierto, puede determinarse que es la vida del feto. En este título carece de relevancia de protección, en razón de que se puede dispensar a otros intereses distintos de la propia vida. Y también surge el denominado nasciturus, que es básicamente como ser de la salud de la madre, el interés demográfico de la comunidad, y es básicamente el nasciturus del que está por nacer. Es necesario nosotros manejar dentro de este análisis del aborto dos teorías. Estas dos teorías nos están dando a entender un pequeño esbozo de cuál sería la configuración o el alcance de este tipo penal. La primera es la que se denomina como la teoría de la fecundación. Esta teoría de la fecundación básicamente nos está dando a entender de manera específica que la vida humana comienza desde que el óvulo es fecundado por el gameto masculino. A partir de este momento es entonces cuando existe la vida humana merecedora de la protección penal. Es decir, bajo el cumplimiento de este aspecto específico, únicamente se debería garantizar todo el andamiaje de protección penal establecido en el Código Orgánico Integral Penal a fin de generar la tutela del bien jurídico protegido como tal. Y frente a este momento, si se ha vulnerado este bien jurídico protegido, se procederá a la aplicación de una pena privativa de libertad, salvo el caso en el que nos encontremos ante un aborto no punible, como el que me he referido minutos atrás. Otra teoría que se maneja alrededor del delito penal del aborto es la teoría denominada de la anidación. Esta teoría determina que el comienzo de la vida humana como objeto de protección penal básicamente hace alusión desde que el óvulo es fecundado en el útero materno. Este fenómeno se produce aproximadamente a los 14 días desde el momento que se produjo la fecundación. Básicamente hay varios doctrinarios que analizan esta postura. Uno de ellos es el maestro Feijó Sánchez, el cual nos determina que la razón relevante para sostener la tesis de que la protección penal empieza con la anidación es básicamente de índole político-criminal, en razón de que no se busca extender la protección del derecho penal hasta índices de dudosa legitimidad. Es decir, el derecho penal, si no se aplica básicamente bajo determinados conceptos específicos, perdería totalmente su eficacia el momento de generar un rango de protección. Es necesario también hacer alusión que la tipificación de cada uno de los delitos contemplados en los códigos penales tiene una razón de ser. La razón de ser que deviene es básicamente la preconfiguración de lo que se conoce como el principio de legalidad, en el cual es necesaria la implementación de una figura que determine o reglamente conductas a fin de que éstas no sean transgredidas y sean respetadas dentro de toda la sociedad. A su vez, dentro del delito penal del aborto, es necesario que nosotros verifiquemos o nos concentremos en el análisis de lo que se conoce como los sistemas de regulación del aborto. Dentro de los sistemas de regulación del aborto, tenemos el sistema de la prohibición absoluta. Este sistema de prohibición absoluta, como su nombre mismo lo indica, hace alusión a que toda conducta provocadora del aborto o dirigida a causarlo debe ser castigada como delito. Es decir,
En relación a esta conducta, básicamente nos está dando la determinación de un aborto no consentido contemplado en el artículo 148 y un aborto con muerte. Pero el caso del tema del aborto con muerte es que se suscitó un resultado más allá del que esperado, es decir, se produjo la violación de otro bien jurídico protegido. En este caso se vulneró tanto la vida del que estaba por nacer como la vida de la mujer que decidió practicarse dicho aborto. Tenemos un sistema de prohibición relativa. Este sistema de prohibición relativa es un modelo de regulación en el cual nos determina que este aborto, denominámosle aborto provocado, en principio debe ser castigado como delito, aunque admite supuestos excepcionales de impunidad. La gran mayoría de los ordenamientos penales de la actualidad, en especial los de América Latina, se encuentran alineados a este modelo, en el cual nos determina que el sistema penal básicamente tiene dos variantes. La una es la denominada variante de plazo y la solución de las indicaciones. Esta variante de plazo hace alusión a lo que ya me he referido cuando nosotros hacemos el análisis de lo establecido en el Código Civil a fin de poder determinar cuándo en sí configuraríamos la determinación de la practicidad de un aborto o cuándo no. Y a su vez también nos determina la aplicación de cuáles serían los paraguas, llamémoslos permisibles dentro de la configuración de este delito penal de aborto a fin de que este no sea punible. Tenemos también lo que se conoce como un sistema de plazo. Este sistema de plazo supone la impunidad de todo aborto consentido cuando sea practicada por un médico y dentro de un plazo establecido legalmente, por lo general dentro del primer periodo de gestación. Esto es durante los 3 primeros meses del embarazo. Adicionalmente, es necesario hacer alusión que este aborto debe ser practicado con posterioridad a dicho plazo en el sistema que se complementa con ciertas indicaciones. Es decir, este sistema de plazo nos determina que no va a ser un aborto de carácter punible siempre y cuando se lo realice en los plazos determinados y con la ayuda o el seguimiento de un profesional que así lo habilite. También tenemos lo que se conoce como un sistema de indicaciones. Este sistema de indicaciones básicamente es considerado como un sistema de excelencia, en razón de que casi todas las legislaciones del mundo lo han adoptado. Para este sistema, el aborto está prohibido como principio general, en el cual nos hace alusión a que durante todo el periodo de gestación se admite ciertas y determinadas excepciones. Dentro de estas ciertas y determinadas excepciones que posibilitan la realización del aborto, han seguido este modelo varios países, como son Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, México, El Salvador, Panamá, Suiza, Portugal y Gran Bretaña, en el cual tradicionalmente se han determinado 4 indicaciones básicas. La primera es una indicación de carácter médica. Esta indicación de carácter médica o denominada terapéutica básicamente consiste en la interrupción del embarazo que está permitido siempre y cuando se persiga evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre. Tenemos una indicación de carácter eugénica, también conocida como eugenésica o embriopática. Esta hace alusión a que en el aborto se presume que el feto nacerá con graves taras físicas o mentales, en el cual es recomendable la aplicación del mismo a fin de poder evitar problemas a futuro. Tenemos también una tercera indicación, denominada jurídica, sentimental, humanitaria y criminológica, que básicamente nos hace alusión a que el origen de la naturaleza sexual, por lo general, es producto de una violación, en la cual esta no fue consentida y básicamente devino de un ultraje realizado por una persona. Y tenemos una cuarta indicación en la cual nos hace alusión a una indicación de carácter socioeconómica, que supone que el nacimiento habrá de prohibir graves problemas de tipo social y económico a la embarazada o a miembros del grupo doméstico. Entendidos básicamente estas indicaciones establecidas a nivel doctrinario con relación al tipo penal del aborto, es necesario que nosotros nos concentremos en el análisis de la estructura típica de este tipo penal. La estructura típica de este delito de aborto básicamente es un delito considerado de lesión instantánea, lesión instantánea y de resultado material, cuya estructura exige la concurrencia de 3 elementos comunes, que son
Primero necesito que esté una mujer embarazada, la existencia de un feto y la muerte del feto. Entendido esta estructura típica, es necesario que nosotros nos concentremos en el análisis de lo que se conoce como tipo objetivo. Dentro del tipo objetivo tenemos el sujeto activo. El sujeto activo dentro del delito de aborto puede ser cualquier persona, ya que se trata de un delito de titularidad indiferenciada, y el sujeto pasivo, en cambio, solo puede ser el embrión o el feto. Esta es una postura que también ha surgido un cierto debate, en razón a que distintos tratadistas hacen alusión a que el sujeto pasivo del delito del aborto también puede ser la madre. El tercer punto es de que el bien jurídico en el aborto, si bien es cierto, es la vida del feto, y el sujeto pasivo solo puede ser el titular de tal bien jurídico protegido. Entonces no puede más que atribuirse aquella calidad del propio embrión o feto. También tenemos lo que se conoce como la acción típica. Dentro de la acción típica se puede definir básicamente al análisis de que este constituye la interrupción del proceso fisiológico de la gravidez con la consecuente muerte del feto, ocurrida con posterioridad a la anidación del óvulo. Esta noción jurídico-penal del aborto contiene 3 elementos específicos. Primero, es un estado de embarazo, un feto con vida y consecuentemente la muerte del mismo. Es decir, la acción típica consiste en causar el aborto mediante la destrucción del producto de la concepción en las fases de su desarrollo embrionario o fetal dentro del seno materno o por su expulsión provocada. Por lo contrario, quedan al margen de la tipicidad la muerte del feto por expulsión espontánea o natural o los partos anticipados por destrucción de embriones aún no implantados. Es necesario hacer alusión también que dentro de este tipo penal de aborto tenemos que analizar lo que se conoce como el estado de embarazo. Este estado de embarazo es un presupuesto que determina la existencia de una mujer embarazada como tal, careciendo de relevancia que tal estado se haya llegado a través de un proceso artificial o de un proceso natural. Otro elemento dentro de la acción típica es lo que se conoce como la vida del feto. La vida del feto en sí constituye o presupone la existencia de un feto sin que importen las condiciones de viabilidad extrauterina o su capacidad de vivir fuera del claustro materno. Tenemos otro elemento que es el elemento central en el cual hace alusión a la muerte del feto. La muerte del feto se entiende como la destrucción del producto de la concepción con o sin expulsión del seno materno. Esta postura de alguna manera es cuestionada. Para, por ejemplo, autores como Soler, Fontán, Balestra, Gavier hacen alusión que básicamente cuando no se configuran todos estos elementos o no se lo realiza dentro de los plazos especificados para la configuración o la aplicación de un aborto como tal, estamos ante la consumación de un delito de carácter imposible. Tenemos también un tercer elemento. El tercer elemento hace alusión al consentimiento como tal. Si bien es cierto de la descripción de los tipos penales de aborto, nosotros podemos darnos cuenta que siempre está presente el consentimiento, ya que no opera como una causal de atipicidad, sino que más bien este produce sus efectos sobre la pena, ya que nosotros podemos evidenciar que existen rangos diferenciados en la aplicación de la pena cuando existe consentimiento y cuando no existe consentimiento dentro de la aplicación del aborto como tal. El consentimiento básicamente es entendido como el acuerdo, permiso o autorización que la mujer embarazada da a otra persona para que ésta practique sobre su cuerpo un aborto. Básicamente este tema del consentimiento es un presupuesto que solo implica una mera conjetura por parte del autor, en el sentido de que la mujer podría prestarse a la maniobra abortiva sin que se aprecie claramente esa voluntad. Tenemos también dentro del análisis del tipo penal del aborto lo que se conoce como el tipo de carácter subjetivo. Este tipo de carácter subjetivo, si bien es cierto el delito de aborto es un delito de carácter doloso en el cual se necesita la ecuación básicamente entendida en el dolo como conocimiento y voluntad para la configuración del mismo. También se analiza
dentro del delito del aborto lo que se conoce como la consumación o tentativa. Si bien es cierto, este delito se consuma con la muerte del feto, las maniobras tendientes a matar al feto, pero que no han producido tal resultado por razones extrañas a la voluntad del autor, quedan en grado de tentativa. Podría decirse que también existen agravantes que se encuentran dentro del mismo tipo penal. En el caso del Código Orgánico Integral Penal, tenemos un tipo específico, ya agravado, en el cual el resultado está determinado como un aborto con muerte, establecido en el artículo 147 del Código Orgánico Integral Penal. Vale decir que dentro de esta descripción del agravante, medie o no la prestación del consentimiento en relación a la eficacia solo en términos de la penalidad, ya que el agravante en sí configura como tal un aborto que tiene un doble resultado, la muerte del feto y la muerte de la madre. Finalmente, es necesario, a fin de poder ir concluyendo esta conferencia, hacer alusión a lo que se conoce como el aborto profesional impune. Este aborto profesional impune es básicamente el aborto hecho típico que en ciertas ocasiones puede no resultar antijurídico. Por ejemplo, cuando concurre una causa de justificación general que deriva a la impunidad del mismo, o a su vez cuando se establece dentro de los parámetros específicos de la configuración de un aborto no punible. Dentro de esto, a nivel doctrinario, se conoce como lo establecido o denominado aborto terapéutico, en el cual es también llamado justificado en relación a que es efectuado por parte de un médico. A fin de poder, es realizado por un médico, el cual tiene como finalidad evitar la transgresión de otro bien jurídico protegido, a fin de poder salvaguardar el mismo, mediante la tutela o vulneración del que está por nacer. Básicamente, este análisis de lo que constituye el delito penal del aborto es sumamente necesario realizarlo, en razón de que si bien es cierto dentro del Código Orgánico Integral Penal, como me refería al inicio de mi intervención, se determina un paraguas en el cual se configuran un sinnúmero de delitos penales que a la par de nuestra visión garantista es necesario efectuar un análisis más a profundidad, en el cual nos pongamos a pensar si es realmente necesario o no necesaria la tipificación o intromisión de esos tipos penales, tomando en consideración que varios de estos tipos penales ya se encontraban reconocidos en instrumentos internacionales. Y finalmente, a fin de poder ir concluyendo esta ponencia, me gustaría dejar en claro, haciendo alusión a que si bien es cierto el delito penal del aborto tiene una configuración típica en la cual se determinan elementos constitutivos del mismo, se lo tiene que tomar muy en serio a fin de poder determinar cuáles son realmente las agravantes que se pueden constituir dentro del mismo. Muchísimas gracias.